inicios del siglo XVII, el Nuevo Mundo era tierra de riquezas intocadas, que atraía a aventureros de toda Europa. Los ingleses competían por sus riquezas con los españoles, los franceses y los holandeses. Los indios norteamericanos sospechaban cada vez más del blanco y sus motivos. Pero las acciones heroicas de una princesa india y un inesperado matrimonio habrían de tener consecuencias álgidas y llegarían a ser el punto crucial en la conquista de Norteamérica. Decisivos en la historia. El 20 de diciembre de 1606, 3 naves zarparon de Londres rumbo al Nuevo Mundo. A bordo iban unos 140 ingleses que navegaban rumbo a lo ignoto. Cuando finalmente avistaron tierra, les conmovió lo que vieron. El cielo y la tierra jamás enmarcaron mejor lugar para habitación del hombre. El matrimonio de Pocahontas. Las naves inglesas se dirigían a la bahía de Chesapeake, en la costa oriental de Norteamérica, donde una faja de tierra se había concedido a la Compañía Virginiana de Londres. En 1607, los bosques de Virginia eran morada de los indios algonquinos, quienes estaban unidos bajo el poderoso liderazgo de un gran jefe, Powhatan. Su territorio se extendía por una vasta zona de Virginia e incluía más de 30 tribus indias. Los ingleses exploraron la bahía Chesapeake y escogieron una isla 80 kilómetros al norte del río James. Ahí construyeron una colonia a la que llamaron Jamestown, por su rey, James I. Aunque la colonia se hizo con inversiones privadas, tendría que pagar aportaciones. Las instrucciones desde Londres eran encontrar oro y cualesquiera otros bienes que significaran utilidades en Inglaterra. Los colonos construyeron un puesto temporal de trueque, el cual fortificaron contra españoles e indios por igual. Pero para tener éxito, la compañía tenía que atraer a más gente a la colonia. Al poco tiempo, las naves de abasto volvían a Inglaterra, llevando cuentos de cómo los ríos de Virginia estaban repletos de vida animal. Se ofrecen los frutos más excelentes por plantar en Virginia. Habrá emociones y los mejores resultados al desplazarlos. Los indios observaban con ansiedad todos los pasos de los colonos. Les parecía que los blancos planeaban quedarse. Los algonquín vivían en armonía con la naturaleza. Pueblo autosuficiente y orgulloso, cultivaban su propio alimento y tabaco. Pescaban en los ríos y cazaban en los bosques. Su vida se centraba en torno a la familia. El jefe Powhatan había engendrado 100 hijos, pero una era su favorita. Tenía por nombre Pocahontas, la juguetona. Pocahontas a menudo se sentaba al lado de su padre junto a la hoguera. Allí escuchó la noticia de que habían llegado los hombres blancos al territorio de su padre. No tardaron los ingleses en darse cuenta de que el sitio que habían escogido para asentarse era pantanoso, infestado de mosquitos letales. Para el verano de 1607 sus provisiones estaban disminuidas. A la postre, los colonos se vieron forzados a dejar la seguridad de su fuerte para encontrar alimento, pero la caza era difícil en ese extraño terreno, y corrían peligro de ser atacados por los indígenas.
Por mortales y silenciosos que eran los arcos indios, no rivalizaban con los modernos rifles traídos de Inglaterra. Para finales del verano, 50 hombres, casi la mitad de la colonia, habían muerto de malaria o inanición. La mayor parte de los colonos restantes eran segundos hijos de aristócratas, sin tierra que heredar. Pocos tenían habilidades prácticas. John Smith era una excepción. Soldado experimentado y diplomático hábil, surgió como su líder natural. Smith parecía saber mejor cómo manejar a los indios y aconsejó obrar con mano dura. La escasez de alimento lo obligó a realizar viajes en territorios indios inexplorados en busca de provisiones que ayudaran a la supervivencia colonial. Aprendió a hablar su lengua y les dijo que los ingleses estaban allí temporalmente, escapando de los españoles y para realizar trueques, no para colonizar. Pero los indígenas sospechaban cada vez más de los blancos. Seis meses después de la llegada de los ingleses, el medio hermano de Powhatan se encontró con Smith en el río Chickahominy. Smith fue hecho prisionero y orgullosamente lo presumieron los indios como trofeo viviente. Lo llevaron desfilando aldea por aldea en canoa y lo exhibieron mientras los indios danzaban en torno a sus fogatas. Finalmente, tras varias semanas, Smith fue llevado ante Powhatan. Junto al jefe estaban sentadas sus esposas e hijos, incluyendo a su amada Pocahontas. Smith describió un extraño y aterrador ritual con el sonido de tambores y salmodias. Se le obligó a colocar la cabeza sobre dos grandes piedras. Lo rodeaban indios con mazos dispuestos a triturarle el cráneo a golpes. De pronto, Pocahontas se echó entre Smith y los mazos de sus atacantes. Por ser la hija favorita de Powhatan, su intervención le salvó la vida. Hicieron a Smith miembro honorario de la tribu y le permitieron volver a Jamestown. Pocahontas solía visitar el fuerte de Jamestown y divertía a Smith y a los demás colonos con sus travesuras infantiles. Quería saber todo acerca de los colonos. Copió sus maneras y empezó a aprender su idioma. Empezó a despertar su curiosidad. ¿Qué habría más allá de los dominios de su padre? En octubre de 1608, Pocahontas vio llegar 2 barcos de Inglaterra, con provisiones y 17 colonos nuevos. Esos nuevos colonos, empero, no estaban preparados para las penurias que les esperaban. El invierno fue aciago, la humedad destruyó el maíz, la enfermedad y la inanición volvieron a asestar sus golpes. En primavera, Pocahontas se horrorizó al descubrir que la mitad de la colonia no había sobrevivido al invierno. Dio instrucciones para que llevaran obsequios de alimento de la tribu de su padre hasta Jamestown. Ella misma llevó pavo silvestre y cestos de maíz y pan. John Smith escribió: ella fue el instrumento que salvó esta colonia de la muerte, el hambre y la confusión. Su padre, el jefe Powhatan, se volvía viejo y cada vez sospechaba más que los ingleses que recién arribaban no tenían intención de marcharse. Para informarme que su venida no es para comerciar, sino para invadir a mi pueblo y poseer mi región.
Powhatan se dio cuenta que Smith le había mentido y que los ingleses pensaban quedarse por siempre. Enfurecido por el engaño, decidió matar a Smith y preparó un ataque. Le prohibió a Pocahontas, so pena de muerte, prevenir a los colonos. Pero esa noche se apresuró por el bosque para decirle a Smith que su vida corría peligro. Una vez más, Pocahontas había desafiado a su padre y arriesgado su vida por el blanco. Luego, de pronto, un nuevo desastre golpeó a Jamestown. John Smith fue herido gravemente en una explosión. Sin decirle nada a Pocahontas, zarpó inmediatamente hacia Inglaterra en busca de atención médica. Con la súbita partida de John Smith, los colonos quedaron vulnerables. Powhatan estaba decidido a eliminarlos de una vez por todas. Se proscribió todo trueque con Jamestown y se inició una campaña de ataques furtivos, emboscadas y asesinatos. Esta vez no llegó ayuda de Pocahontas. Para alejarla de los colonos, Powhatan la mandó a la parte más septentrional de su territorio, desde donde le sería imposible visitar Jamestown. A finales de 1610, sin líder ni ayuda de los indios, el pueblo de Jamestown desesperaba. Nuevamente les faltaba comida. Para sobrevivir, recurrieron a comer perros, gatos, ratas y ratones. Algunos incluso se volvieron al canibalismo. Los hombres hicieron cosas que parecen increíbles: desenterrar cadáveres de las tumbas y comérselos. Uno de los colonos mató a su esposa, la cortó en pedazos y la saló para comérsela. Un hombre a quien le encantó saber del fracaso de Jamestown fue el rey Felipe III de España. Sus colonias al sur estaban en auge. Los españoles observaban de cerca el progreso de Inglaterra en el Nuevo Mundo. Si llegaran a fallar los ingleses, España podría tomar para sí el territorio de Virginia. Pero justo cuando las colonias de Jamestown estaban por darse por vencidas, llegaron más embarcaciones de Inglaterra. Entre las personas a bordo estaba John Rolfe, un caballero inglés de 28 años, proveniente de una familia agricultora del este de Inglaterra. Rolfe notó que el tabaco, un lujo en Inglaterra, crecía silvestre en Virginia. Descubrió que el clima y la tierra de Virginia eran ideales para su cultivo. Experimentó 2 años antes de llegar a producir una buena hoja. El éxito de Rolfe alentó a otros colonos a plantar tabaco. Finalmente pareció que, pese a todo el sufrimiento y las penurias, Jamestown no solo pagaría por sí misma, sino que hasta podría redituar. Pero los indios continuaban acosando a los colonos, y los ingleses externaron un ultimátum: cesen los actos hostiles o nos veremos obligados a declarar la guerra. Powhatan envió su respuesta: váyanse de mi región o confínense a Jamestown. De lo contrario, le ordenaré a mi pueblo que los mate. Después de 3 años de estar alejada, Pocahontas volvió a la aldea. Ahora era una mujer de 18 años, y su nombre era leyenda en sitios tan remotos como Inglaterra. Su regreso desató un plan para terminar la guerra con los indios. Los colonos secuestrarían a Pocahontas y la tendrían como rehén para someter al jefe Powhatan. Un capitán inglés de nombre Samuel Argyle atrajo a la princesa a una nave. La atendieron opíparamente y le impidieron bajar a tierra.
Luego la llevaron cautiva a Jamestown. En una nota de rescate a Powhatan, se exigía el regreso de rehenes ingleses, armas robadas y alimento a cambio por su hija. Las negociaciones duraron casi un año, pero Powhatan sabía que Pocahontas no sufriría daño. Para 1613, los ingleses habían establecido nuevas colonias en Enrico, Bermuda Hundred y Elizabeth City. Llevaron a Pocahontas río arriba, a la colonia Enrico. Fue en Enrico que Pocahontas conoció a John Rolfe. La princesa india y el tabacalero inglés de inmediato quedaron prendados entre sí. Rolfe le escribió al gobernador sobre lo extraño de hallarse enamorado de alguien cuya educación ha sido tosca, sus modales bárbaros y su generación menor. A Rolfe y sus compañeros colonos les habían prevenido en contra del matrimonio con indias, pero su deseo de casarse con Pocahontas era tan fuerte que Rolfe no atendió las advertencias. Ayudó a instruirla en el cristianismo y atestiguó la ceremonia del bautismo que transformó a Pocahontas, la indígena, en la inglesa Rebeca, nombre que recordaba a la Rebeca bíblica, madre de dos naciones. Rolfe luego envió una carta al gobernador Dale solicitando permiso para desposar a Pocahontas. La petición llegó en un momento de tensas negociaciones con Powhatan, y el gobernador inglés aceptó prontamente el matrimonio, viéndolo como una manera de garantizar la paz con los indios. Pero había que buscar otro importante permiso. Para sorpresa de todos, Powhatan consintió el matrimonio. Ahora un hombre muy anciano, estaba cansado de pelear contra los ingleses. Aunque rehusó asistir personalmente a la boda, envió a su hermano a entregar a Pocahontas y a dos de sus hijos para fungir como testigos. La ceremonia tuvo lugar en la iglesia de Jamestown el 16 de abril de 1614. Asistieron tanto ingleses como indígenas. Estamos reunidos aquí en este altar ante Dios para celebrar el santo matrimonio entre John Rolfe y Lady Rebecca. Y esperamos que no lo emprendan ligeramente o sin pensar en restricciones personales. No siendo así, este es un gran y sagrado matrimonio entre las dos naciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El matrimonio fue visto como un nexo de amistad entre las dos razas, un punto final a las hostilidades. Les permitió a los ingleses asentarse firmemente en Virginia. La pareja se estableció al norte de Jamestown. Rolfe construyó una casa y expandió su plantación tabacalera. Los indios eran amigables con los ingleses y hasta les permitían invasiones de sus territorios. Rolfe escribió: nuestra gente planta y cosecha en paz y viaja por los bosques, cazando tan libremente y a salvo de peligros y traiciones como en Inglaterra. Al año tuvieron un hijo, a quien bautizaron como Thomas. La era fue llamada la Paz de Pocahontas. En 1616, 2 años después de su matrimonio, Rolfe, Pocahontas y su bebé zarparon rumbo a Inglaterra. Les acompañaban varios indios. El propósito de la visita era promover la colonia virginiana y el éxito de su misión, civilizar a los indios. Vestida en modernas ropas inglesas e instruida en los modales europeos, Pocahontas fue exhibida y presentada a la sociedad londinense. Los llevaron a ella y a sus acompañantes por todo Londres y se asombraron ante lo que vieron.
La comitiva visitó el puente de Londres y asistió a un servicio en la Catedral de San Pablo. Se les recibió calurosamente y se les hizo sentir bienvenidos. Pocahontas y John Rolfe asistieron a un baile de máscaras y los saludaron el rey James y la reina Ana. Tras 7 meses en Inglaterra, el aire frío y húmedo de Londres había causado estragos entre los indios. Varios de ellos cayeron enfermos y se minó la salud de la propia Pocahontas. Había llegado la hora de volver a casa, a Virginia. Una nebulosa mañana de marzo del año de 1617, ella abordó el George con su marido y su hijo, y zarparon por el Támesis. Tras unas horas, sintiéndose mal, rogó que la llevaran a tierra. Se llamó a un médico, pero no había nada que alguien pudiera hacer. A la edad de tan solo 22 años, Pocahontas moría de neumonía. En su lecho de muerte, consoló a su marido. Todos los hombres deben morir. Es bastante con que viva el hijo. Un mes después, Rolfe volvió a Virginia solo. Se vio obligado a dejar a su hijo Thomas en Inglaterra, demasiado enfermo para viajar. Pero Pocahontas había dejado su huella. Eran tantas las personas que la habían conocido que ahora querían embarcarse a América, que la Compañía de Virginia tuvo que ser reorganizada. A los accionistas se les ofrecían lotes de 20 hectáreas en el Nuevo Mundo. Para 1619, la industria tabacalera estaba en auge en Jamestown. Se establecieron plantaciones a todo lo largo del río James. Pero a Rolfe y los otros agricultores del tabaco les faltaba angustiosamente mano de obra. En agosto llegó a Jamestown un barco holandés. A bordo, un cargamento de unos 20 negros, los primeros africanos que llegaron a las colonias americanas. Eran sirvientes por contrato que podían trabajar en los campos y a la postre recobrar su libertad. Pero gradualmente, la esclavitud probó ser el método más efectivo por su costo de cultivar el tabaco. A finales del siglo XVII, la esclavitud se volvió aceptada en las colonias norteamericanas. Sin el punto crucial del matrimonio de Pocahontas con John Rolfe, la colonia de Virginia quizá jamás habría sobrevivido. Los 8 años de paz que siguieron permitieron a los ingleses establecerse y empujar a los indios más tierra adentro. En el año de 1622, la Compañía de Virginia sufrió bancarrota y Jamestown fue nombrada colonia real. Fue la primera colonia inglesa permanente en Norteamérica. Los indios, en un último intento por evitar una mayor invasión a sus tierras, atacaron Jamestown y masacraron a 1/3 de los colonos. Pero actuaron demasiado tarde. La población blanca ya era lo suficientemente vasta para recobrarse, aún después de este desastre. Irónicamente, el matrimonio de Pocahontas llevaría a la muerte de muchos norteamericanos nativos y la destrucción de gran parte de su cultura. A partir de 1624, miles de personas emigraron al Nuevo Mundo, incluyendo al hijo de Pocahontas, Thomas Rolfe. Virginia sería la piedra angular de la ocupación inglesa en Norteamérica los subsecuentes 100 años.